Tercer grado, Escuela de Pastoral. Lección 30. La palabra esparcida en el mundo. ¿Sabías que la fe que hoy mueve montañas y comenzó hace siglos? Imagina esto, un mensaje tan poderoso que cruzó océanos, transformó corazones y sigue vivo hoy. Quédate, porque te voy a contar cómo la palabra de Dios se esparció por el mundo, y cómo aún puede cambiar tu vida. Oración. Oh Dios misericordioso, Padre de toda sabiduría y fuente de amor eterno, me postro ante ti con un corazón humilde y un espíritu sediento de conocerte más. Hoy, te traigo la lección que he tenido el privilegio de estudiar y me detengo a reflexionar sobre su significado en mi vida. Permíteme, Señor, mirar dentro de mí y preguntarme, ¿cómo ha hablado esta enseñanza a mi alma? ¿Qué semillas de verdad ha plantado en mi ser? Ayúdame a meditar en ella con calma y profundidad, para que no sea solo un eco pasajero, sino una luz que ilumine mi camino. Te pido, bondadoso Padre, que me concedas tu guía divina. Envía a tu Santo Espíritu, el Consolador y Maestro, para que abra mi mente y mi corazón a la comprensión verdadera. Dame sabiduría, oh Dios, no solo para entender estas palabras, sino para vivirlas. Que esta lección se convierta en una brújula en mis días, orientando mis pasos, mis decisiones y mi trato con los demás. Haz que su verdad se arraigue en mí, transformándome en un reflejo más fiel de tu amor y tu voluntad. Con gratitud infinita, te doy gracias, Señor, por este regalo de aprender y crecer espiritualmente. Gracias por las manos que escribieron estas enseñanzas, por las voces que me las transmitieron y por la gracia que me permite recibirlas. Cada momento de estudio es un encuentro contigo, una oportunidad de acercarme a tu corazón. Que mi agradecimiento no sea solo de palabra, sino que se manifieste en mi esfuerzo por aplicar lo aprendido y compartirlo con quienes me rodean. Finalmente, te suplico, Dios de bondad, que me sostengas en este camino de aprendizaje. Cuando las dudas o el cansancio me acechen, renueva mi espíritu con tu fuerza y tu paz. Que mi búsqueda de sabiduría sea constante y mi fe inquebrantable, sabiendo que en ti encuentro la fuente de toda verdad. Amén. La revelación hecha por Cristo ha llegado hasta el confín de la tierra. 16. El Nuevo Testamento. 1. El Nuevo Testamento tiene dimensiones menores que el Antiguo. Bajo el aspecto de la redacción histórica, los libros que lo forman están escritos en un espacio de tiempo más breve que los de la Antigua Alianza. Está compuesto por 27 libros, algunos muy breves. En primer lugar, tenemos los 4 evangelios, según Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Luego sigue el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuyo autor es también Lucas. El grupo mayor está constituido por las cartas apostólicas, de las cuales las más numerosas son las cartas de San Pablo, una a los romanos, 2 a los corintios, una a los gálatas, una a los efesios, una a los filipenses, una a los colosenses, 2 a los tesalonicenses, 2 a Timoteo, una a Tito y una a Filemón. El llamado Corpus Paulinum termina con la carta a los hebreos, escrita en el ámbito de influencia de Pablo. Siguen la carta de Santiago, 2 cartas de San Pedro, 3 cartas de San Juan y la carta de San Judas. El último libro del Nuevo Testamento es el Apocalipsis, que significa descubrimiento o revelación, de San Juan. 2. Con relación a estos libros, se expresa así la constitución de Iberbum. Todos saben que entre los escritos del Nuevo Testamento sobresalen los Evangelios, por ser el testimonio principal de la vida y doctrina de la palabra hecha carne, nuestro Salvador. La Iglesia siempre y en todas partes ha mantenido y mantiene que los 4 Evangelios son de origen apostólico. Pues lo que los apóstoles predicaron por mandato de Jesucristo, después ellos mismos con otros de su generación le escribieron por inspiración del Espíritu Santo y nos le entregaron como fundamento de la fe, el Evangelio cuádruple, según Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Así lo afirma Dei Verbum, capítulo 18. 3. La Constitución Conciliar pone de relieve, de modo especial, la historicidad de los 4 Evangelios. Dice que la Iglesia afirma su historicidad sin dudar, manteniendo con constancia que los 4 Evangelios transmiten fielmente lo que Jesús, el Hijo de Dios, viviendo entre los hombres, hizo y enseñó realmente para la eterna salvación de los mismos hasta el día de la Ascensión. Esto se puede consultar en Hechos de los Apóstoles 1, versículos 1 al 2, según Dei Verbum,
capítulo 19. Si se trata del modo como nacieron los 4 evangelios, la Constitución Conciliar los vincula, ante todo, con la enseñanza apostólica, que comenzó con la venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Leemos así: los apóstoles, después de la ascensión del Señor, comunicaron a sus oyentes esos dichos y hechos con la mayor comprensión que les daban los acontecimientos gloriosos de Cristo, iluminados por la enseñanza del Espíritu de la verdad. Esto está en Dei Verbum, capítulo 19. Estos acontecimientos gloriosos están constituidos principalmente por la resurrección del Señor y la venida del Espíritu Santo. Se comprende que, a la luz de la resurrección, los apóstoles creyeron definitivamente en Cristo. La resurrección proyectó una luz fundamental sobre su muerte en la cruz y también sobre todo lo que había hecho y proclamado antes de su pasión. Luego, el día de Pentecostés, sucedió que los apóstoles fueron iluminados por el Espíritu de la verdad. 4. De la enseñanza apostólica oral se pasó a la redacción de los Evangelios, respecto a lo cual se expresa así la Constitución Conciliar. Los autores sagrados compusieron los 4 Evangelios, escogiendo datos de la tradición oral o escrita, reduciéndolos a síntesis, adaptándolos a la situación de las diversas iglesias, conservando el estilo de la proclamación. Así nos transmitieron siempre datos auténticos y genuinos acerca de Jesús, sacándolos de su memoria o del testimonio de los que asistieron desde el principio y fueron ministros de la palabra, le escribieron para que conozcamos la verdad de lo que nos enseñaban. Esto se encuentra en Lucas 1, versículos 2 al 4, según Dei Verbum, capítulo 19. Este conciso párrafo del concilio refleja y sintetiza brevemente toda la riqueza de las investigaciones y estudios que los escrituristas no han cesado de dedicar a la cuestión del origen de los 4 evangelios. Para nuestra catequesis, es suficiente este resumen. 5. En cuanto a los restantes libros del Nuevo Testamento, la Constitución Conciliar Dei Verbum se pronuncia del modo siguiente: estos libros, según el sabio plan de Dios, confirman la realidad de Cristo, van explicando su doctrina auténtica, proclaman la fuerza salvadora de la obra divina de Cristo, cuentan los comienzos y la difusión maravillosa de la Iglesia y predicen su consumación gloriosa. Esto está en Dei Verbum, capítulo 20. Se trata de una breve y sintética presentación del contenido de esos libros, independientemente de cuestiones cronológicas, que ahora nos interesan menos. Solo recordaremos que los estudiosos fijan para su composición la segunda mitad del siglo I. Lo que más cuenta para nosotros es la presencia del Señor Jesús y de su Espíritu en los autores del Nuevo Testamento, que son, por lo mismo, medios a través de los cuales Dios nos introduce en la novedad revelada. El Señor Jesús asistió a sus apóstoles, como lo había prometido, según Mateo 28, versículo 20, y les envió el Espíritu Santo, para que los fuera introduciendo en la plenitud de la verdad. Esto lo dice Dei Verbum, capítulo 20. Los libros del Nuevo Testamento nos introducen precisamente en el camino que lleva a la plenitud de la verdad de la divina revelación. 6. Y tenemos aquí otra conclusión para una concepción más completa de la fe. Creer de modo cristiano significa aceptar la autorrevelación de Dios en Jesucristo, que constituye el contenido esencial del Nuevo Testamento. Nos lo dice el Concilio: cuando llegó la plenitud de los tiempos, según Gálatas 4, versículo 4, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, llena de gracia y de verdad, según Juan 1, versículo 14. Cristo estableció en la tierra el reino de Dios, se manifestó a sí mismo y a su Padre con obras y palabras, llevó a cabo su obra muriendo, resucitando y enviando al Espíritu Santo. Levantado de la tierra, atrae a todos hacia sí, según Juan 12, versículo 32, pues es el único que posee palabras de vida eterna, según Juan 6, versículo 68. Esto está en Dei Verbum, capítulo 17. De esto dan testimonio divino y perenne los escritos del Nuevo Testamento, según Dei Verbum, capítulo 17, y, por lo mismo, constituyen un particular apoyo para nuestra fe. Sección 3. La unidad en la fe y las religiones no cristianas. 17. La fe cristiana y las religiones no cristianas. 1. La fe cristiana se encuentra en el mundo con varias religiones que se inspiran en otros maestros y en otras tradiciones, al margen del filón de la revelación. Ellas constituyen un hecho que hay que tener en cuenta. Como dice el Concilio,
Los hombres esperan de las diversas religiones la respuesta a los enigmas recónditos de la condición humana, que hoy como ayer conmueven íntimamente su corazón. ¿Qué es el hombre? ¿Cuál es el sentido y el fin de nuestra vida? ¿Qué es el bien y qué es el pecado? ¿Cuál es el origen y el fin del dolor? ¿Cuál es el camino para conseguir la verdadera felicidad? ¿Qué es la muerte, el juicio, y cuál es la retribución después de la muerte? ¿Cuál es, finalmente, aquel último e inefable misterio que envuelve nuestra existencia, del cual procedemos y hacia el cual nos dirigimos? Esto está en Nostra Aetate, capítulo 1. De este hecho parte el concilio en la declaración Nostra Aetate, nuestra época, sobre las relaciones de la Iglesia con las religiones no cristianas. Es muy significativo que el concilio se haya pronunciado sobre este tema, lo que refleja la suma importancia de tratar acerca de las relaciones de la Iglesia con otras religiones. Si creer de modo cristiano quiere decir responder a la autorrevelación de Dios, cuya plenitud está en Jesucristo, sin embargo, esta fe no evita, especialmente en el mundo contemporáneo, una relación consciente con las religiones no cristianas, en cuanto que en cada una de ellas se expresa de algún modo aquello que es común a los hombres y conduce a la mutua solidaridad. Esto también está en Nostra Aetate, capítulo 1. La Iglesia no desecha esta relación, más aún, la desea y la busca. Sobre el fondo de una amplia comunión en valores positivos de espiritualidad y de moralidad, se delinea ante todo la relación de la fe con la religión en general, que es un sector especial de la existencia terrena del hombre. El hombre busca en la religión la respuesta a los interrogantes arriba enumerados y establece de modo diverso su relación con el misterio que envuelve nuestra existencia. Ahora bien, las diversas religiones no cristianas son, ante todo, la expresión de esta búsqueda por parte del hombre, mientras que la fe cristiana tiene su base en la revelación por parte de Dios. Y en esto consiste, a pesar de algunas afinidades con otras religiones, su diferencia esencial en relación con ellas. 2. La declaración Nostra Aetate, sin embargo, trata de subrayar las afinidades. Leemos: ya desde la antigüedad y hasta nuestros días se encuentra en los diversos pueblos una cierta percepción de aquella fuerza misteriosa que se halla presente en la marcha de las cosas y en los acontecimientos de la vida humana, y a veces también el acontecimiento de la suma divinidad e incluso del Padre. Sensibilidad y conocimiento que penetran toda su vida con un íntimo sentido religioso. Esto está en Nostra Aetate, capítulo 2. A este propósito, podemos recordar que desde los primeros siglos del cristianismo se ha querido ver la presencia inefable del Verbo en las mentes humanas y en las realizaciones de cultura y civilización. Efectivamente, todos los escritores, mediante la innata semilla del Logos, injertada en ellos, pudieron entrever oscuramente la realidad, ha puesto de relieve San Justino en su obra, capítulo 2, versículo 13, párrafo 3. Él, con otros padres, no ha dudado en ver en la filosofía una especie de revelación menor. Pero en esto hay que entenderse. Ese sentido religioso, es decir, el conocimiento religioso de Dios por parte de los pueblos, se reduce al conocimiento racional de que es capaz el hombre con las fuerzas de su naturaleza, como hemos visto en su lugar. Al mismo tiempo, se distingue de las especulaciones puramente racionales de los filósofos y pensadores sobre el tema de la existencia de Dios. Ese conocimiento religioso implica a todo el hombre y llega a ser en él un impulso de vida. Se distingue, sobre todo, de la fe cristiana, ya sea como conocimiento fundado en la revelación, ya como respuesta consciente al don de Dios que está presente y actúa en Jesucristo. Esta distinción necesaria no excluye, repito, una afinidad y una concordancia de valores positivos, lo mismo que no impide reconocer, con el concilio, que las diversas religiones no cristianas, entre las cuales en el documento conciliar se recuerdan especialmente el hinduismo y el budismo, de los que se traza un breve perfil, se esfuerzan por responder de varias maneras a la inquietud del corazón humano, proponiendo caminos, es decir, doctrinas, normas de vida y ritos sagrados. Esto está en Nostra Aetate, capítulo 2. 3. La Iglesia Católica, continúa el documento, considera con sincero respeto los modos de obrar y de vivir, los preceptos y doctrinas que, aunque discrepan en muchos puntos de lo que ella profesa y enseña, no pocas veces reflejan un destello de aquella verdad que ilumina a todos los hombres. Esto está en Nostra Aetate, capítulo 2.
Mi predecesor Pablo VI, de venerada memoria, puso de relieve de modo sugestivo esta posición de la Iglesia en la exhortación apostólica Evangelii Nuntiandi. He aquí sus palabras, que sintonizan con textos de los antiguos padres. Ellas, las religiones no cristianas, llevan en sí mismas el eco de milenios a la búsqueda de Dios, búsqueda incompleta, pero hecha frecuentemente con sinceridad y rectitud de corazón. Poseen un impresionante patrimonio de textos profundamente religiosos. Han enseñado a generaciones de personas a orar. Todas están llenas de innumerables semillas del Verbo y constituyen una auténtica preparación evangélica. Esto está en Evangelii Nuntiandi, párrafo 53. Por esto, también la Iglesia exhorta a todos los cristianos y a los católicos a fin de que mediante el diálogo y la colaboración con los adeptos de otras religiones, dando testimonio de la fe y la vida cristiana, reconozcan, guarden y promuevan aquellos bienes espirituales y morales, así como los valores socioculturales, que en ellos existen. Esto está en Nostra Aetate, capítulo 2. 4. Se podría decir, pues, que creer de modo cristiano significa aceptar, profesar y anunciar a Cristo, que es el camino, la verdad y la vida, según Juan 14, versículo 6, tanto más plenamente, cuanto más se ponen de relieve en los valores de las otras religiones los signos, los reflejos y como los presagios de él. 5. Entre las religiones no cristianas, merece una atención particular la religión de los seguidores de Mahoma, a causa de su carácter monoteísta y su vínculo con la fe de Abraham, a quien San Pablo definió el padre de nuestra fe cristiana, según Romanos 4, versículo 16. Los musulmanes adoran al único Dios, viviente y subsistente, misericordioso y todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, que habló a los hombres, a cuyos ocultos designios procuran someterse con toda el alma, como se sometió a Dios Abraham, a quien la fe islámica mira con complacencia. Pero aún hay más. Los seguidores de Mahoma honran también a Jesús. Aunque no reconocen a Jesús como Dios, lo veneran como profeta, honran a María, su madre virginal, y a veces también la invocan devotamente. Esperan, además, el día del juicio, cuando Dios remunerará a todos los hombres resucitados. Por ello, aprecian la vida moral y honran a Dios, sobre todo, con la oración, las limosnas y el ayuno. Esto está en Nostra Aetate, capítulo 3. 6. Una relación especial entre las religiones no cristianas es la que mantiene la Iglesia con los que profesan la fe en la antigua alianza, los herederos de los patriarcas y los profetas de Israel. Efectivamente, el concilio recuerda el vínculo con que el pueblo del Nuevo Testamento está espiritualmente unido con la estirpe de Abraham. Esto está en Nostra Aetate, capítulo 4. Este vínculo, al que ya aludimos en la catequesis dedicada al Antiguo Testamento, y que nos acerca a los judíos, se pone, una vez más, de relieve en la declaración Nostra Aetate, al referirse a esos comunes inicios de la fe que se encuentran en los patriarcas, Moisés y los profetas. La Iglesia reconoce que todos los hijos de Abraham, según la fe, están incluidos en la vocación del mismo patriarca. La Iglesia no puede olvidar que ha recibido la revelación del Antiguo Testamento por medio de aquel pueblo con el que Dios, por su inefable misericordia, se dignó establecer la antigua alianza. Esto está en Nostra Aetate, capítulo 4. De este mismo pueblo proviene Cristo según la carne, según Romanos 9, versículo 5, hijo de María Virgen, así como también son los hijos de él, sus apóstoles. Toda esta herencia espiritual, común a los cristianos y a los judíos, constituye un fundamento orgánico para una relación recíproca, aun cuando gran parte de los hijos de Israel no aceptaron el Evangelio. Sin embargo, la Iglesia, juntamente con los profetas y el apóstol Pablo, espera el día que solo Dios conoce, en que todos los pueblos invocarán al Señor con una sola voz y le servirán como un solo hombre, según Sofonías 3, versículo 9. Esto está en Nostra Aetate, capítulo 4. 7. Como sabéis, después del Concilio Vaticano II, se ha constituido un secretariado encargado de las relaciones con las religiones no cristianas. Pablo VI vio en estas relaciones uno de los caminos del diálogo de la salvación, que la Iglesia debe llevar adelante con todos los hombres en el mundo de hoy. Esto se menciona en su encíclica Ecclesiam Suam. Todos nosotros estamos llamados a orar y a actuar para que la red de estas relaciones se haga más fuerte y se amplíe,
suscitando en medida cada vez más amplia la voluntad de conocimiento mutuo, de colaboración y de búsqueda de la plenitud de la verdad en la caridad y en la paz. A esto nos impulsa precisamente nuestra fe. Consideraciones conexas. Juan Pablo II ha ido en su catequesis sobre la catequesis hasta una temática por demás importante, aunque poco tocada, la relación de la Iglesia católica y de los católicos, por tanto, con las múltiples religiones existentes en el mundo, y desde luego, con las personas que las profesan. Y es que existe una realidad en nuestra época que no podemos dejar de lado por más que en ocasiones sea origen de preocupaciones. El mundo, como suele decirse, se ha vuelto un pañuelo. Esta expresión da a entender que, debido a la facilidad de comunicaciones que hoy se dan, rápidas hasta ser instantáneas, extensas hasta ser mundiales y accesibles para los más, todo y todos parecen quedar al alcance de la mano. Esta realidad, que no deja de ser sorprendente y en ocasiones hasta pasmosa, ha hecho que entre los hombres de toda la tierra las diferencias existentes de culturas, religiones, modos de pensar y sentir, al mismo tiempo que aparezcan como signos inquietantes, también se presenten como circunstancias positivas. La Iglesia mira estas relaciones como otras tantas oportunidades que pueden ser aprovechadas para llevar adelante el mandato evangélico de llevar la buena nueva hasta los confines de la tierra. A este propósito, el Papa Pablo VI, de venerada memoria, al visitar a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, por primera vez un papa hablaba ante la ONU, aludió a la disposición misionera del Señor con palabras semejantes a estas: «Vengo a cumplir con una obligación que tiene la Iglesia desde hace 2000 años, la entrega de un mensaje que tiene para todas las gentes de parte de su divino fundador. Es un mensaje dirigido a todas las naciones de la tierra, y ustedes parecen ser hoy aquí todas las naciones de la tierra». Efectivamente, tal como el concilio se preocupó por tratar en Nostra Aetate la necesidad real de establecer vínculos de relación con todas las religiones, el cristiano debe prepararse para cumplir su parte en este cometido. Ha llegado la hora de entregar con una facilidad nunca antes soñada el mensaje de salvación a todos los hombres, y para esto, el católico no tiene ya que pensar en viajar a tierras de misión y afrontar dificultades de todo género para conseguirlo, porque aquí, dentro del país de cada uno, está ya presente la oportunidad de entablar relaciones con personas que profesan casi todas las religiones más importantes. Como lo dije antes, así ahora, siguiendo lo enunciado por el Papa Pablo VI en Evangelii Nuntiandi, es necesario acompañar a la palabra el testimonio. También los no cristianos saben distinguir a quienes les hablan y conceder su confianza a los que les convencen por el ejemplo de una vida virtuosa que avala lo que se dice. De este modo, nuestro comportamiento cristiano, basado en la práctica de las virtudes y de los consejos evangélicos, estos en un modo y grado específico son deberes inherentes a cualquier estado de vida, será siempre y para todos los cristianos un deber ineludible. No es posible quedar en apariencias. Tenemos que ser verdad coherente en lo que hacemos como en lo que decimos. Ellos nos observan, como enseña San Pablo, porque pienso que a nosotros, los apóstoles, Dios nos ha asignado el último lugar, como condenados a muerte, puestos a modo de espectáculo para el mundo, los ángeles y los hombres. Esto está en 1 Corintios 4, versículo 9. Juan Pablo II ha ido caminando al describir las religiones no cristianas en un orden que lleva a considerar desde las más desemejantes a las más afines al cristianismo. Primero habló de religiones que, tan solo por su moral y búsqueda de la verdad y de Dios, si bien a ciegas, guardan relación con la Iglesia. Después, las que por sus principios, espiritualidad y doctrina son más afines. Más adelante, con gran admiración y respeto por ellas, habla de las religiones monoteístas que, como el cristianismo, adoran a un solo Dios, el islamismo, religión de los seguidores de Mahoma, y el judaísmo, que trata de observar íntegra la religión de Moisés, la del pueblo de la antigua alianza. No obstante, ninguna de ellas reconoce en Dios la Trinidad de personas, esto es, creen en el Dios unipersonal revelado en las sagradas escrituras de la antigua alianza, puesto que la Trinidad de Dios nos fue revelada por Jesucristo. La importancia de ambas religiones monoteístas es muy grande. El Islam, porque es la religión que ocupa el segundo lugar en el mundo por el número de sus seguidores, el primero pertenece al cristianismo sumada a sus diversas confesiones, y además se extiende por vastas regiones de la tierra. El judaísmo, porque este pueblo,
especialmente dotado por Dios para su permanencia en la historia del mundo a pesar de tantas contrariedades, hoy conserva una gran influencia en los acontecimientos a nivel internacional. De aquí que podría decirse que la conversión al cristianismo de los seguidores de ambas religiones podría influir vigorosamente en el florecimiento del bienestar de la humanidad y en la realización de su destino, tanto por causa de los factores humanos como por favorecer la operación sobrenatural de Dios y de Cristo por medio de su Iglesia. En suma, son muchos millones de habitantes de la tierra que hoy no cuentan en la acción del plan de la salvación de Dios por medio de su Iglesia, por no colaborar en él, mismos que podrían, como San Pablo en el momento de su conversión, ayudar a cambiar de signo la historia del mundo para bien de toda la humanidad. Lo menos que podemos hacer nosotros es orar por esa conversión. Lo mejor aún es prepararnos y proponernos aprovechar cualquier relación con los no cristianos para conseguir su conversión, y esto será por vía de trabajar por nuestra propia conversión personal, día a día, hasta alcanzar un comportamiento que provoque en ellos tal asombro que los mueva a buscar en el cristianismo el bien espiritual que no consiguieron todavía. El primer signo que debemos procurar es el de la caridad mutua. Los hombres no se aman, rivalizan, actúan con egoísmo e incomprensión hacia los demás. Tercer grado, Escuela de Pastoral, Lección 30. Fin.